ahora, estas son las noticias más importantes hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya con nuestro servicio noticioso de esta mañana. Hoy es 22 de este mes de octubre de 2024, es martes y estamos transmitiendo como siempre desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, a través de logosradio.com.mx y a través de Mágica FM 98.7. En pleno apagón, presidente de Cuba advierte contra la alteración del orden. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió el domingo que actuará con rigor contra quienes traten de alterar el orden público en medio de un apagón total que mantiene la isla a oscuras desde el viernes y que provocó cacerolazos en varios barrios de la capital. AFP en español tiene toda la información. Protestas en varios barrios de la capital cubana tras varios días de apagón total en la isla. Decenas de personas salieron a golpear cacerolas en el barrio Santos Suárez, mientras que otro grupo cerró con barricadas de basura una calle de Centro Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió el domingo que el gobierno actuará con rigor contra quienes traten de alterar el orden público. Reconoció de todas formas que la situación del sistema de electricidad sigue siendo compleja y marcada por una fuerte inestabilidad. Cuba está sin electricidad desde el viernes por una falla en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante de la isla, que provocó la caída del sistema nacional. El gobierno indicó el domingo que esperaba restablecer el servicio el lunes por la noche para la gran mayoría de la isla, pero poco después de ese anuncio, una nueva falla dejó sin luz a más de 200.000 personas en La Habana que la habían recuperado. Las autoridades suspendieron las clases y las actividades laborales hasta el miércoles. Solo se mantienen en funcionamiento hospitales y servicios vitales para la población. Claramente no tenemos gas, claramente no tenemos corriente, no tenemos efecto eléctrico, no hay corriente y se nos dificulta la vida más cuando tenemos una niña pequeña. Todo se echa a perder, lo que hay en el refrigerador todo se descompone y entonces nos vemos afectados grandemente simplemente en la parte de las cosas de comida. En Cuba la electricidad se genera a través de 8 desgastadas termoeléctricas dependientes de carburante, que en algunos casos presentan averías o se encuentran en mantenimiento, así como de varias plantas flotantes que el gobierno renta a empresas turcas y grupos electrógenos. El jueves Díaz-Canel dijo que la crisis obedece a la dificultad para comprar el combustible que necesita el sistema eléctrico debido al embargo que Estados Unidos aplica contra la isla desde 1962. Los cubanos sufren desde hace 3 meses prolongados apagones con un déficit de hasta el 30% en la cobertura nacional. Hace 3 días que no se pone aquí ni tan siquiera un ratito. Está bien que lo puedan quitar, pero aunque sea 1 hora, porque aquel niño no se apuesta el motor, no hay agua, no hay comida, la comida se te echa a perder. En pleno colapso energético, el huracán Oscar tocó tierra el domingo con categoría 1 en la provincia cubana de Guantánamo, cerca de la ciudad de Baracoa, pero durante la noche se degradó a tormenta tropical. Las autoridades informaron que en Baracoa se registraron algunos daños en techos y caída de postes y árboles. La mitad de La Habana vuelve a tener luz en cuarto día de apagón en Cuba. La mitad de La Habana recuperó el lunes el servicio eléctrico en el cuarto día de apagón nacional en Cuba y luego de que comenzaran a aparecer las primeras señales de impaciencia en la población. AFP en español tiene el dato. La mitad de La Habana recuperó el lunes el servicio eléctrico en el cuarto día de apagón nacional en Cuba. El país, declarado por el gobierno en emergencia energética, sufrió el viernes pasado la desconexión total de su sistema eléctrico, luego de la caída de la planta termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante del país. Durante el fin de semana, las autoridades realizaron grandes esfuerzos para levantar el servicio, pero sin éxito. Hace 3 días que no se pone aquí ni tan siquiera un ratito. Está bien que lo puedan quitar, pero aunque sea 1 hora, porque aquel niño
no se aporta el motor, no hay agua, no hay comida, la comida se te echa a perder. El prolongado apagón provocó cacerolazos y protestas en algunos barrios de la capital durante el fin de semana. El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que la situación del sistema eléctrico sigue siendo compleja y advirtió que quienes traten de provocar alteraciones del orden público o participen en actos vandálicos serán procesados como corresponde, con el rigor que contemplan las leyes revolucionarias. El mensaje se dio en medio de una fuerte tensión, además por la llegada de la tormenta tropical Oscar a la costa este de la isla, aunque sin provocar daños mayores, según los primeros reportes. Las autoridades suspendieron las clases y las actividades laborales hasta el miércoles y solo se mantienen en funcionamiento hospitales y servicios vitales para la población. Los turistas también sufrían los efectos de la crisis. Pues lógicamente veníamos de vacaciones, disfrutar, conocer y mal, nos fue mal. En Cuba la electricidad se genera a través de 8 desgastadas termoeléctricas dependientes de carburante, que en algunos casos presentan averías o se encuentran en mantenimiento, así como de varias plantas flotantes que el gobierno renta a empresas turcas y grupos electrógenos. Los cubanos sufren desde hace 3 meses prolongados apagones, a lo que se suma escasez de alimentos y medicinas y una inflación disparada en el marco de su peor crisis económica en 3 décadas. Asesinan a sacerdote indígena defensor de derechos humanos en el estado mexicano de Chiapas. El sacerdote de origen indígena Marcelo Pérez, reconocido defensor de los derechos humanos que denunció la violencia criminal en México, fue asesinado a balazos el domingo en el estado de Chiapas. Un crimen que Naciones Unidas desde ya pide sea investigado de manera exhaustiva. AFP en español nos cuenta. Una multitud despidió el domingo al sacerdote de origen indígena Marcelo Pérez, asesinado a balazos en el estado de Chiapas, en el sur de México. Pérez, reconocido defensor de los derechos humanos que denunció la violencia criminal en su país, fue asesinado a balazos más temprano el domingo tras celebrar una misa y cuando se dirigía a su parroquia en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Los gobiernos estatal y federal, la Iglesia Católica y organizaciones de derechos humanos rechazaron el crimen del religioso, mientras que la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que se trata de un crimen absolutamente inaceptable y pidió una investigación pronta, exhaustiva y eficaz. Según Derechos Humanos ONU, el religioso originario de la etnia maya Tzotzil había recibido amenazas por su reconocido activismo y contaba con medidas de protección cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¡Viva el padre Marcelo! ¡Viva! Exministro de Petróleo Pedro Telechea es arrestado en Venezuela. El exministro de Petróleo venezolano Pedro Telechea, quien había asumido ese cargo tras un enorme escándalo de corrupción en la estatal PDVSA, fue arrestado, informó el lunes a la Fiscalía, que lo acusa de vínculos con una empresa controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. AFP en español nos cuenta. Hemos llegado a 2 acuerdos. El exministro de Petróleo de Venezuela, Pedro Telechea, fue arrestado la madrugada del domingo por graves delitos, según informó el lunes la Fiscalía. A la PDVSA. Telechea, quien había asumido ese cargo tras un enorme escándalo de corrupción en PDVSA, es acusado de entregar el sistema de control automatizado de la estatal petrolera a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. La Fiscalía sostiene que entregar lo que califica como el cerebro de PDVSA a una tercera compañía, cuyo nombre no especifica, vulnera todos los mecanismos legales y la soberanía nacional. Telechea, un coronel de 48 años, había tomado el cargo de ministro de Petróleo en marzo de 2023, cuando ya era presidente de PDVSA, con la promesa de sanear este sector después del escándalo de corrupción que se llevó por delante a su antecesor, el encarcelado Tarek El Aissami, cercano colaborador del presidente Nicolás Maduro y el fallecido expresidente Hugo Chávez. Bajo la gestión de Telechea, la producción de petróleo de Venezuela se ubicó en torno a los 900.000 barriles diarios, favorecida por licencias que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó a transnacionales energéticas como Chevron o Repsol para operar en el país pese a sus sanciones financieras.
El presidente Maduro lo había nombrado ministro de Industria tras su salida del Ministerio de Petróleo en agosto. Sin embargo, el viernes pasado el mandatario nombró en su lugar a Alex Saab, acusado de testaferro del gobernante izquierdista y liberado por Estados Unidos en diciembre pasado en un canje de prisioneros. El arresto del exministro Telechea se produce en medio de una recrudecida crisis política tras denuncias de fraude de la oposición en la reelección de Maduro para un tercer periodo consecutivo, el 28 de julio. Nacionales. En información nacional, ¿quién era el sacerdote Marcelo Pérez asesinado en Chiapas? Marcelo Pérez fue un sacerdote mediador de conflictos sociales de municipios como Bochil, Simojovel y Panteló, en Chiapas, en donde grupos armados se disputan el poder económico y municipal. N+ nos informa. Por la gran misericordia de Dios, descanse en paz. Ocurrió a un costado de la iglesia El Dulce Nombre de Jesús, en el barrio Cuxtitali del municipio de San Cristóbal de las Casas, cuando el sacerdote salía de oficiar una misa y se dirigía al templo de Guadalupe. Al abordar su vehículo, fue interceptado por dos hombres en una motocicleta, quienes le dispararon. Él buscaba la paz con verdad y con justicia. Tenía enemigos porque no querían ese estilo de ser del padre. La Conferencia del Episcopado Mexicano condenó los hechos. Dijo que el asesinato del párroco Marcelo priva la voz profética que luchó por la paz en la región de Chiapas. Que se investigue y se encuentre a los culpables. Y eso sí, por parte de la Iglesia perdonamos, pero que recapaciten, que con odio no se construye la paz. El párroco Marcelo Pérez fue un sacerdote indígena de la etnia Tzotzil, originario de San Andrés Larrainzar, mediador de conflictos sociales de municipios como Bochil, Simojovel y Panteló, en donde grupos armados se disputan el poder económico y municipal. También fue el promotor de las marchas por la paz y la vida del pueblo creyente católico, una asociación que agrupa a cientos de indígenas de las 13 etnias de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El párroco, en diferentes ocasiones, había denunciado que por ser mediador de los vulnerables, tenía amenazas de muerte. No es la primera vez que lo intentaron, son muchísimas veces que intentaron matarlo. En los últimos meses, fue asignado a la iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas, tras cumplir poco más de 22 años de orden sacerdotal. Juan Álvarez Moreno, Noticias, N+. Condena a la ONU asesinato de sacerdote en Chiapas. Alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU y las conferencias del Episcopado Mexicano y Latinoamericano exigen investigación del crimen del padre Marcelo Pérez Pérez. El Universal nos cuenta. El sacerdote tzotzil Marcelo Pérez Pérez, capellán del Templo de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas y defensor de los derechos de los indígenas, fue asesinado la mañana del domingo 20 de octubre y el hecho fue condenado por organismos internacionales. El ataque ocurrió en el barrio Cuxtitali, donde las autoridades encontraron una camioneta blanca y adentro una persona del sexo masculino sin signos vitales que respondía al nombre de Marcelo N., párroco de la parroquia de Cuxtitali y originario del municipio de San Andrés Larrainzar. Según los primeros reportes, el padre Marcelo salía de la parroquia después de oficiar la misa de las 7 de la mañana y se dirigía a la iglesia de Guadalupe cuando dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra su vehículo. Los primeros en llegar al sitio fueron pobladores que se acercaron a la camioneta. Algunas personas llamaron al 911, pero los paramédicos no pudieron hacer nada. Minutos después del asesinato, doblaron las campañas de la parroquia de Guadalupe, que estaba a su cargo, mientras que un grupo de mujeres rezaba alrededor del lugar donde estaba el cuerpo de Marcelo Pérez Pérez. El padre Marcelo acudió a la peregrinación por la paz el pasado 13 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, con la participación de las 3 diócesis. En esa ocasión, el sacerdote dijo que la violencia se había desbordado en Chiapas, ya no se aguanta, y cuando expresa la iglesia de esta manera, es un mensaje de esperanza
que tenemos que hacer algo por la paz, dijo en ese entonces. Por la tarde, el cuerpo fue trasladado a la parroquia de Guadalupe en una procesión con cientos de personas para su velación. El Consejo del Episcopado Mexicano calificó el crimen de brutal. Hizo un llamado urgente a realizar una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer el crimen, implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad de los sacerdotes y agentes pastorales, especialmente en la zona de alto riesgo. La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas recordó que desde 2015 el padre era beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su defensa en los derechos humanos. También el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, México, señaló que el asesinato es una trágica pérdida para el mundo humanitario. La Compañía de Jesús se unió a las cadenas por el asesinato y destacó la lucha del sacerdote por los derechos de los indígenas. Por su parte, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, condenó y lamentó el crimen, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que habían iniciado las investigaciones. Claudia Sheinbaum se pronuncia ante el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez. Lamentamos el homicidio, el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas. Se está haciendo la investigación. El día de ayer la secretaria de Gobernación estuvo en comunicación tanto con el gobierno estatal como con la diócesis y con las autoridades eclesiales. Y estamos coordinándonos para poder avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune. Alcalde del PT en Chilón, Chiapas, es atacado a balazos junto a sus colaboradores. Hernández Aguilar ganó el 2 de junio la elección a la alcaldía impulsado por el PT, después de varios periodos de que el PRI acaparó la alcaldía de Chilón. El Universal nos informa. Durante la noche del pasado domingo 20 de octubre se dio a conocer que un grupo armado emboscó al alcalde de Chilón, Mario Hernández Aguilar, del Partido del Trabajo, cuando transitaba con su vehículo y colaboradores en un tramo de una carretera rural, luego de que regresara de haber visitado a unas comunidades, pero logró sobrevivir y salió ileso del ataque, de acuerdo con lo reportado por las autoridades locales. Además explicaron que el atentado ocurrió en el tramo carretero que enlaza las comunidades de Yaltón y Bachajón. Incluso minutos después del ataque, el alcalde fue trasladado hacia la cabecera municipal, donde fue atendido. Afortunadamente resultó ileso de dicha agresión. Las autoridades correspondientes se encuentran realizando las investigaciones pertinentes, pues uno de los objetivos de este gobierno es garantizar la paz y la tranquilidad de toda la población en general, siendo un puntual compromiso de nuestro alcalde, informó el ayuntamiento. Hasta la mañana de este lunes 21 de octubre, solo se reportó que Hernández Aguilar ya interpuso una demanda ante la Fiscalía de Justicia Indígena por estos hechos violentos ocurridos en su contra. Estatales. En información estatal, desde Tuxtla Gutiérrez activan la alerta Amber por el reporte de desaparición de Liliana Guadalupe Marroquín, una niña de 12 años de edad originaria del municipio de Berriozábal. Liliana Guadalupe fue vista por última vez el pasado 19 de octubre en la colonia centro de Tuxtla Gutiérrez. La Fiscalía General del Estado ha emitido una ficha de búsqueda con el número ACCS0404-2024, donde destaca que la integridad de la menor podría estar en riesgo, ya que se teme que sea víctima de un delito. Liliana Guadalupe, de cabello castaño oscuro, ojos cafés claros, mide aproximadamente 1.40 metros y pesa 40 kilogramos. Entre sus señas particulares se menciona una cicatriz en la cabeza y 3 lunares en la mejilla izquierda. Familiares y amigos han pedido a la ciudadanía que se mantengan alertas y que sigan compartiendo su fotografía y datos para agilizar su localización. Les suplico que sigan compartiendo la foto de mi sobrina, ella solo tiene 12 años, aún no sabemos nada de ella, pidió su tía en redes sociales, solicitando la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. Liliana Guadalupe fue captada en las cercanías de la Séptima Norte y Tercera Poniente en Tuxtla Gutiérrez. Alerta Amber mantiene disponibles los teléfonos con números 800-220-2011 y 55-534-62-516. Así también 961-655-0324 para recibir información que ayude a dar con el paradero de Liliana Guadalupe.
Y a través de Janet Hernández desde San Cristóbal, debido a las constantes lluvias que han azotado en la zona altos la madrugada del domingo, se registró un desprendimiento de la cinta asfáltica en el tramo carretero San Cristóbal de las Casas, San Andrés Larráinzar. Automovilistas alertaron a quienes transitan por esta vía tomen sus precauciones, ya que este desprendimiento se registró a la altura del puerto Caté, quedando incomunicado a ambos municipios. Otros deslaves se reportaron en el tramo carretero Las Minas Yudniotic, en la entrada de Xucotón, municipio de San Juan Chamula, a la altura de la comunidad Yununtic, y otro en la comunidad de Yolonchen, en el mismo municipio. Estas vías se encuentran cerradas. Las autoridades pidieron a los conductores manejen con precaución y tomen las medidas necesarias, ya que las lluvias continuarán debido a la depresión tropical Nadine, el cual se localiza a 100 kilómetros al este-sureste de Tuxtla Gutiérrez y al norte de Pijijiapan. Y a través de Isaí López del Heraldo de Chiapas, en el marco de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas enfatizó su condena por el lamentable homicidio del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, al tiempo de destacar que desde el primer momento de los hechos se iniciaron las investigaciones con el objetivo de que este acontecimiento no quede impune y los responsables enfrenten la justicia y se aplique todo el peso de la ley. Subrayó que las instituciones del Poder Ejecutivo van a cooperar en todo lo que sea necesario y estarán muy atentos sobre la colaboración con el Poder Judicial y todas las autoridades de Procuración de Justicia para que se esclarezcan estos hechos. Desde ya instruimos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que se sumara a las fiscalías al grupo interdisciplinario de investigación sobre el homicidio del padre Marcelo Pérez. Estoy seguro de que pronto vamos a tener resultados porque nadie debe quedar fuera del Estado de Derecho y de la aplicación de las normas que sancionan estas conductas repudiables, expresó. Locales. Y en información local, a través de Janet Hernández Cruz, corresponsal del Diario de Chiapas, desde San Cristóbal, el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel lamentó el asesinato del párroco Marcelo Pérez Pérez y dijo que su muerte no puede quedar impune, por lo que hizo un llamado a las autoridades a que de forma inteligente desarmen a los grupos armados y que no estén esperando que la gente haga denuncias porque se están jugando la vida si lo hacen. Lo importante es que vean con inteligencia qué hacer para desarticular, desarmar, quitar y eliminar a estos grupos. No queremos más violencia, pero sí que se desarmen estos grupos que están causando tanto daño en todas partes. Este es un reflejo de todo el país, aseguró el obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal al término de la misa de exequias en San Andrés Larráinzar. Señaló que la inseguridad no solamente es en Chiapas. Yo estoy viviendo ahora en Toluca y allá en todas partes. Yo lo estoy viviendo en carne propia, en mi pueblo, en la región sur del Estado de México. Allá la ventaja, entre comillas, que es desventaja, que es un solo cártel, la familia michoacana. Cuando aquí se pelean cárteles, complican mucho más las cosas. Arizmendi Esquivel agregó que en Chiapas siempre se tuvo problemas como en todo México, pero en aquel tiempo era otra cosa. Ahora son otras situaciones que han cambiado. Eso significa que el país está en descomposición, lamentablemente. Mencionó que la vida del padre Marcelo terminó en lo humano, en lo temporal, pero se tiene la firme esperanza en Cristo Jesús que le dará vida plena, que crecerá la paz en muchas personas que ya están en este momento recapacitando cómo comprometerse más decididamente a favor de la paz. Reconoció que era un sacerdote extraordinario, muy fiel a la Iglesia, fiel al magisterio de la Iglesia, a la palabra de Dios, servidor siempre fiel del pueblo, inspirado por Jesucristo siempre. Expresó que la situación de violencia se va agudizando, lamentablemente así es, por eso se tiene que hacer un llamado para todos, en primer lugar, para que desde la familia eduquemos a los hijos a la paz, a la justicia, pero también a la sociedad. Ustedes, los medios, las autoridades, obviamente que no digan que México está bien. Refirió que este México lindo y querido nos avergüenza hoy en todas partes. Las estrategias no han funcionado, se tienen que cambiar. Entonces, dialogar con los grupos. Allá hemos tenido que dialogar con gentes para ver
tanto de autoridades como otros grupos, para que ya las cosas cambien. Finalmente dijo que en el ambiente de los sacerdotes sabían de las amenazas de muerte al padre Marcelo, las cuales eran constantes, que estaba amenazado de muerte y él sabía que había esas amenazas, pero eso no lo debilitaba en vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Hasta aquí nuestro reporte informativo de esta mañana a través de Logos Radio y Mágica FM. Continuamos con más. Gracias por su atención. Ahora usted está bien informado. Espere nuestro próximo corte informativo.